que nos puedas contar este concepto y explayarte para que todos nos posicionemos en el tema. Bueno, ya me han presentado, soy director de Reaccionar, que somos una cooperativa de diseño para la sustentabilidad. Y bueno, la sustentabilidad viene bastante de la mano de lo que trata, digamos, la economía circular, que es básicamente empezar a pensar, digamos, la lógica productiva, la lógica en la cual nos desarrollamos como ser humano, tratando de romper con el pensamiento de que existen basuras, que existen cosas que quizás no dejan de tener utilidad, y empezar a pensarlo de una manera circular en donde si yo produzco algo, cómo eso vuelve y termina nutriendo a, por ejemplo, un sistema productivo o incluso hasta a lo social, ¿no? Decir, bueno, cómo empiezo a transformar también situaciones que a veces no estaban contempladas en la lógica lineal. Por ejemplo, la basura es un ejemplo de eso. Y cómo podemos empezar a internalizarlo. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el reciclaje de plástico, en donde en una lógica lineal una determinada empresa genera un residuo y ese residuo no está tan pensado a veces cómo va a volver a ser internalizado dentro de las lógicas productivas. Hay incluso un montón de basura que no es reciclable. Entonces, un poco la economía circular lo que empieza a pensar es, bueno, ¿qué pasa con ese fin de vida de esos residuos? Y sobre todo, cómo se pueden después transformar en algo nuevo, que después entraremos seguramente más en profundidad. Pero en este caso, por ejemplo, unas medallas que sirven como un reconocimiento y como un valor agregado, y transformando directamente residuos, ¿no? Que no tenían valor. Entonces, básicamente es eso, pensar en la parte social, la parte ambiental y obviamente la parte económica, que es intrínseca de nuestro sistema capitalista en el cual estamos viviendo y estamos incluidos. Así que eso sería como una linda introducción de la economía circular. Sí, pero igual porque te voy a pasar por acá. Vamos. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción para ponernos en tema. Y por eso le doy la palabra a José, donde si se quiere, esta instancia de reconvertir el residuo también que se le dé una nueva utilidad y genere valor agregado, está muy cercano a la importancia de las y los recuperadores urbanos. Contanos desde donde vos estás haciendo tu aporte al ambiente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero queríamos agradecer a la a la Confederación Argentina de Deporte por invitarnos, y a ustedes que están presentes por dedicar su tiempo y venir a escucharnos, que eso para nosotros es importante. La idea como sindicato nuevo, el sindicato ASURA, que es la Asociación Sindical Única de Recicladores Argentinos, tiene muy pocos años, tiene 4 años. Entonces, somos un sindicato que venimos con mucha fuerza y muchas ganas de convertir aquello que era, en su momento, la economía lineal, que era desde cero, vamos a decir, desde la extracción del petróleo para obtener por destilación los distintos tipos de plástico, y que ese plástico se constituya en un producto donde terminaba siempre en un basural a cielo abierto o enterrado. Entonces, la idea como sindicato era, desde un principio, decir, escúchame, estamos enterrando recursos específicos y naturales que podemos darle valor agregado. ¿Cómo? Reciclándolo. Dejar de enterrar la basura, empezar a convertir este residuo en materia prima para generar muchísimo producto, mucho trabajo, mucha mano de obra, y eso es a lo que apunta el sindicato en primera instancia, recuperando todo lo que tiene que ver con y dándole los servicios que necesita este reciclador que hoy se encuentra en la calle y no tiene las prestaciones debidas y correctas, por un lado. Por el otro lado, profesionalizar el reciclado. ASURA va a sacar dentro de breve 4 escuelas de reciclado para empezar a profesionalizar la actividad de reciclado, que es lo que venimos buscando y luchando desde hace años.
¿Para qué? Para terminar con el volcamiento de basura. Basta de enterrar la basura, convirtamos el reciclado en trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya se entra a ver el concepto de esta economía circular, cómo todos interactuamos y de qué modo vamos mejorando y cuidando y saneando. Y si uno dice sanear, es imposible no pasarle la palabra a Antolín para que pueda contarnos, ¿sí?, su trabajo en los temas de recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sabemos que está en una zona de incidencia en la ciudad y que cerca también hay mucha vida deportiva, no solamente de los clubes que uno ve en primera, sino también que hay muchos clubes de barrio. Bueno, que nos puedas contar el trabajo que están haciendo. Ok, ahí preparé un... ¿Me puedo parar? Me cuesta hablar sentado. Ahí preparamos un power para que vean sobre el riachuelo. Pero primero algunas consideraciones de cosas que se estuvieron charlando. O sea, si hablamos de sustentabilidad, nosotros estamos pensando en cómo va a ser la optimización de los bienes ambientales. Nosotros no decimos servicios ambientales, creemos que hay bienes ambientales que tienen, en este caso, los ríos, Río de la Plata, el riachuelo, que son bienes a preservar, a cuidar, a optimizar, a cómo los vamos a tratar para que no se degraden o para que vuelvan a tener un estado mejor. Le digo bienes porque no queremos que sean recursos, queremos que es algo que los servicios que nos prestan ecosistémicamente en términos de refrigeración del ambiente, para el cambio climático y un montón de cuestiones, son muy importantes. Entonces, a nosotros nos tocó una tarea que es revertir un poco todo lo que estamos charlando, es decir, revertir una situación de una zona que fue, digamos, sacrificada ambientalmente históricamente. O sea, el camino de la basura, el camino de la mugre, el camino, digamos, hacia un lugar a ensuciar permitido y aceptado por la sociedad, que fue la cuenca Matanza-Riachuelo, y sobre todo su cuenca baja. Con todo lo que significó como desarrollo industrial, como desarrollo para el ascenso social de la sociedad en un momento determinado. Antes tener fábricas que lanzaran humo y los cuadros de Quinquela tenían un valor. Hoy nadie quiere que le echen ese humo, pero bueno, las cosas fueron cambiando y también la economía fue cambiando del país y las cuestiones que fueron cambiando hicieron que esa cuenca se fuera deteriorando. Pero lo que más la deterioró fueron las políticas pendulares a nivel económico, es decir, pasar de distintos modelos, de un modelo industrialista a un modelo no industrialista, como nos pasó en la década del 70 o el 76 con la dictadura militar, hizo que cerraran un montón de industrias que quedaran funcionando en situaciones de casi marginalidad, o sea, industrias que si antes funcionaban contaminando, ahora funcionaban contaminando mucho más. Entonces, esa marginalidad dio una hecatombe ecológica en la zona que recién, en el año 2006, con el decreto del presidente Néstor Kirchner, crea la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, y en el 2008 se produce el famoso fallo que cumplió 15 años el sábado, el fallo Mendoza, donde se condena al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires a recomponer ambientalmente y con el suficiente tiempo de anticipación el daño ambiental. Y ahí empezó la historia de Acumaru. Entonces, es un río que tenemos de 75 kilómetros, que nace en General Las Heras, que desemboca en el Río de la Plata, que se llama Matanza desde su nacimiento hasta la General Paz. De la General Paz al Río de la Plata lo conocemos como Riachuelo, y es un río que tiene muchas connotaciones más allá de lo que nosotros solemos pensar de él como agente contaminante. Porque tiene connotaciones de tipo históricas muy fuertes, o sea, es el río de nuestros pasados aborígenes, de nuestros pueblos originarios, o sea, es el río que buscaban todas las poblaciones del litoral que llegaban a esas aguas y las denominaban las tierras de la paz. O sea, hacia el norte tenían otras, las aguas de la paz, porque era un remanso, ese estuario que era el río de la Plata, el riachuelo. El riachuelo es el río que permitió la entrada de los buques con calado, digamos, a la ciudad, favoreciéndose por las sudestadas. O sea, es el buque por el que también entraron los barcos del Conquistador. Es donde se creó la Armada Argentina que creó el almirante Brown. Es donde entró
toda la navegación, digamos, que trajo la inmigración. Y con esa inmigración y esa vida portuaria, también entró el deporte en esa zona. Y eso es muy importante, porque no es casual que sea una zona que tenga una cantidad... Acá está bárbaro, porque ahí te da un sol que te mata. No es casual, digo, que de esos barcos bajaron muchas de esas inquietudes deportivas. Y esos barcos bajaron el boxeo, bajó el fútbol, distintas cuestiones que se fueron afincando como en muchos puertos y en distintos lugares, hasta que esos deportes se fueron acriollando y nos lo fuimos haciendo. El fútbol fue el fútbol y bueno, el orsay y todo, los empezamos a criollar y a hacernos nuestros. Y eso es interesante porque también es una zona, la cuenca baja del Riachuelo, que está plagada de clubes. Como decías bien, tenés no solo los clubes de primera que podríamos enumerar, pero Avellaneda debe tener 8 clubes. Del lado de la ciudad tenés Huracán, tenés Boca, tenés ahora el nuevo ascendido Barracas, que es uno de los más históricos, y si seguís subiendo el Riachuelo tenés más. Pero a la par de que están esos, hay miles de clubes pequeños clubes de barrio, que tienen que ver con esta cuestión de que, yo creo que tiene, tal vez una cosa media mía, ¿no? Pero los clubes representan una identidad tan grande en la Argentina, porque muchas veces las colectividades se sentían metidas en esos clubes, representadas por esos clubes. Mi lado de familia, que son todos asturianos, los maridos de mi mujer son todos de San Lorenzo, por ejemplo, son todos los españoles son de San Lorenzo. Entonces digo, hay cosas, y en los clubes de barrio pasaba lo mismo, también había cosas que tenían que ver con eso. Entonces, como ven en esta foto, estamos viendo un grupo de remeros que salen seguramente del Club Regatas Avellaneda, que están transcurriendo la zona de lo que ven ahí, que es el Puente Azul, es un puente ferroviario. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? ¿O lo paso yo? ¿Cómo lo pasan? Acá no tengo eso. Pásamela. O dame. Sí, pásamela. Esa es. No, anterior. Donde ustedes van viendo que la zona empieza a tener, ahí está, Sportivo Barracas, que es una de las primeras canchas, ven ahí un puente transbordador que no existe más. Pero es una zona que el deporte empieza a tiene una acción concreta históricamente y que se empieza a ver. Hoy en día, por ejemplo, si fueran un domingo a pasear por la Vuelta de Rocha, se encontrarían con esta actividad náutica que practica el Club Regatas Avellaneda, Almirante Brown, que es un club que estaba, hoy o por hoy, todos sábados y domingos. Ese club estaba ubicado enfrente, en la isla Maciel, en el arroyo Maciel, que fue entubado. El club perdió su salida al río, porque estas eran las cosas que pasaron cuando el río estaba totalmente contaminado, y hoy recuperó del lado de la Boca, está haciendo actividades de remo, viernes y sábados, y tienen como 100 remeros. Entonces digo, ¿por qué lo hacen? Me decía el otro día un vecino, que lo grabamos, lo iba a traer pero no pude, me decía, cuando dejamos de remar en la década del 70, nosotros teníamos que salir con los barcos, y los barcos nuestros, los botes, los teníamos que dar vuelta, agarrar estopa, querosén, sacarle toda la napa de petróleo que tenía, la capa de petróleo que quedaba arriba del barco, y después guardarlo. Ahora le digo, y ahora lo saco y le paso agua y lo guardo. Es decir, que en esta etapa que estamos de la recuperación de la cuenca, que es una etapa bastante interesante porque, digamos, estamos terminando como la etapa de la limpieza. Yo creo que esta gestión última que preside Martín Sabatella le hemos puesto mucha energía a acelerar esos procesos. Sobre todo parándonos en 3 obras primordiales, ¿no? Una que fue la mudanza del mercado de Liniers, en la zona de Mataderos, que lo mudamos a la zona de Cañuelas. El mercado de Liniers tenía un pasivo ambiental importante y sobre todo algo que desde que está el mercado de Liniers era toda la bosta de vaca que iba al Sildaña y terminaba en el Riachuelo. Hoy podemos decir que el Riachuelo ya eso no lo tiene más. El otro es el Polo Industrial Curtidor, que es una obra importantísima que estamos haciendo con financiamiento del Banco Mundial en Lanús. Y ese polo no solo va a albergar a distintas empresas de curtiembres que van a producir en ese lugar, sino que esas curtiembres van a arrojar sus vuelcos en un lugar donde van a ser tratados y llevados biodegradados a algún lugar. Y el otro, que se va a inaugurar este año, que es una mega obra sanitaria, digamos, para que se den una idea, es una obra comparable a cuando se hizo la primera obra sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, que es el sistema Riachuelo, o también conocido como el colector margen izquierdo, que es un ducto del tamaño de este lugar, o más grande, como si fuera un subterráneo,
que viene desde Soldati, General Paz, de Villa Riachuelo, por todo el margen izquierdo del río. Los ríos los miramos desde su nacimiento, desde un margen izquierdo y un margen derecho. El margen izquierdo es el de la ciudad, la recorre a toda la ciudad por ese borde, cruza 40 metros abajo del riachuelo, va a Dock Sud y así lleva a dos plantas de tratamiento tremendas que entran 15 por un emisor, entran 15 kilómetros adentro del río de la Plata y esparcen, digamos, todos los líquidos orgánicos ya tratados y biodegradados, con lo cual damos un mejor servicio ambiental también al río de la Plata. Y eso saca la contaminación del riachuelo y le da más conectividad a todo lo que es la zona sudoeste de Avellaneda, Lanús, Lomas. O sea, van a tener más conectividad para ir a la planta donde hoy vamos todos vamos a una sola planta que hicimos en el 2015, que es la Juan Manuel de Rosas, que queda en Berazategui. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el deporte? Tiene que ver con la sustentabilidad, tiene que ver con un montón de acciones que hay que generar alrededor de eso, de concientización. Nosotros, como yo hoy vi acá, tenemos un plan que es muy parecido a ese círculo que ustedes presentaron hoy, donde había distintas variables que de alguna manera se conjugaban como para generar un resultado general, que era el deporte sustentable o la idea de sustentabilidad en el deporte. Y lo mismo es el plan de recuperación del río. O sea, lo mismo es para nosotros lo que denominamos el PISA, con S, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que tiene toda una serie de cosas que se tienen que cumplir. Porque la recuperación de una cuenca no es nada más que la recuperación del agua. La recuperación de la cuenca es el ordenamiento del territorio, la recuperación de la cuenca es el hábitat, los espacios públicos, es la vivienda, es la salud, es la recreación, es el deporte, es la educación ambiental, es las inspecciones y las fiscalizaciones de las industrias que contaminan, es las obras públicas que hay que hacer, son los temas vinculados a los estudios de agua, los temas vinculados al impacto ambiental. Son como 30, 40, digamos, variables que tienen que conjugarse y que obviamente, como resultante, esperamos que lo mejor se vea en el río. Hoy, ¿qué vemos para ilusionarnos y pensar que este lugar, como lo ven ahora hoy, si fuera en La Boca, cualquier sábado o domingo lo puedan ver? Es precisamente eso. Vemos avances como que ya no tenemos hoy un río empetrolado con una nata de petróleo dura que no se puede mover. No tenemos hoy un río lleno de aceite. No tenemos esa decadencia del agua. No tenemos 120 barcos abandonados a la vera del riachuelo en Cuenca Baja que embancaban la arena, no permitían el escurrimiento del agua. Y a un río como este, que es un río de llanura, que es un río chato, que es un río tranquilo, no le permitía una buena depuración, no tener una buena escorrentía. Esos barcos que también eran prendas de créditos, truchos, o que se los ponían para que den un crédito en un banco y en un barco que estaba fundido, arruinado, no era ese solo el problema, sino que eran lugares donde había gente que tenía disposición final de productos contaminantes. Te venía un tipo con un atmosférico y te lo ponía en la sentina del barco o en el tanque del barco y te lo llenaba de porquería. Entonces digo, todo eso, al sacar esos 110 buques del agua, se acabó. Como se acabó el sobrenadante de basuras en el agua. No es que no hay, pero no es lo que era cuando hace 14, 15 años salíamos a navegar para poner o hacer concientización del río. Yo no trabajaba en el Estado, que la lancha no podía andar más de 2 metros porque era un mar de bolsas de polietileno, PET, pañales, ropa, heladeras, automóviles y algún cuerpito flotando. Entonces digo, todo eso era el riachuelo, todo eso. Entonces, este plan, que está cumpliendo con estas 3 obras que nos propusimos centrales, con la relocalización de los vecinos, en muchos casos nos faltan las 2 riberas principales de toda la cuenca, están libres completamente del lado de la provincia de Buenos Aires. Hoy te puedes ir en el auto o corriendo, si sos muy deportista, desde el puente de La Boca, te puedes ir hasta el camino de Cintura, porque está totalmente liberado. Ya no tenemos la saladita sobre el riachuelo, se mudaron 1.300 puestos, se han sacado todos los grandes basurales que tenía la cuenca. Hoy hablábamos de 5.000 a la mañana acá, alguien habló, en todo el país. Pero en la cuenca teníamos más de 30 de esos, que eran basurales de grandes hectáreas. No los tenemos más. Hemos reforzado, ayer hicimos un refuerzo grande con todo lo que son camiones de limpieza, más de 20 o 30 camiones de limpieza, no me acuerdo, entregamos ayer a los municipios, cosa que se hace siempre para reforzar ese tema. Se han construido
todas las unidades sanitarias en cada uno de los municipios de la cuenca y en la ciudad de Buenos Aires, las unidades sanitarias que no solo toman el tema de salud en general, sino que toman el tema de salud ambiental específicamente. Se ha desarrollado toda una actividad cultural de relevamiento patrimonial, se ha recuperado el transbordador del barrio La Boca, invito, viernes y sábados es gratuito, de 10 a 16 lo pueden ir a recorrer, cruzar, hacerse el circuito turístico por Isla Maciel y todo eso. Y es muy interesante para ver los cambios, porque también es como un poco el marketing nuestro, la gente va ahí y dice, mirá, che, esto está cambiando. Y nosotros lo que queremos precisamente es que la gente vaya, porque uno de los problemas que tuvimos acá es que es una zona que la invisibilizaron. O sea, la mala utilización, la contaminación, la mala prensa, históricamente estoy hablando, porque venir al Riachuelo desde el 1800 en adelante no era fácil, tenía que atravesar un montón de lagunas, ríos, arroyos, y llegabas a una zona casi escondida de la ciudad. Y después cuando se empezó a recuperar vino toda la inmigración, y con la inmigración las ideas sociales, y eso tampoco era muy bien visto. Y después vinieron los hospitales de infecto contagiosa, las cárceles, los manicomios. O sea, te hacían una zona que no te la hacían fácil tampoco. Y después te llevaron la quema, atrás de la cancha de Huracán. ¿No? Los quemeros. O sea, te llevaron la quema, con un tren que salía del 11, recorría la calle actualmente Perón, hasta Sánchez de Bustamante, Sánchez de Loria después de Rivadavia, la calle Oruro, que los que conocen por ahí esa zona ven que hace como un jueguito medio raro la calle Oruro, esa era la vuelta del tren, y ese tren llegaba al Riachuelo, a la estación Riachuelo, para cargar carbón, volver, pero para dejar las toneladas de basura de la ciudad de Buenos Aires en lo que conocimos como la quema, que es la parte más alta hoy de lo que es la Villa 21-24. En ese puerto, los chicos del barrio, que les hemos dado un apoyo, practican remo, tienen un puerto de remo. Iban a practicar al tigre, y les va muy bien. Y el otro día estuvieron en una competencia que se hizo acá en La Boca. Entonces, hay toda una serie de cuestiones, como el tema agroecológico, porque acá en el sur tenemos el problema más vinculado a la contaminación industrial y cloacal. En la cuenca media tenemos un problema más vinculado, semi-industrial, semi-rural. Y en la cuenca alta, más rural, o sea, más vinculado a la contaminación que nos proponen los cultivos extensivos, por ejemplo. Agrotóxicos, ese tipo de cuestiones. Entonces todo eso se va trabajando y ahí hay tareas que tienen que ver con la transición justa a nivel laboral, o sea, de sustentabilidad. Hay tareas que tienen que ver con el desarrollo de la agroecología, sobre todo se conformaron más de 40 nodos en un convenio que hicimos con UNAUR y el Ministerio de Trabajo, donde se estima, el nombre no es beca, pero el Ministerio de Trabajo pone una asignación de un plan. INTA da la capacitación agropecuaria o el lugar, la UNAUR tiene la única facultad que tiene la carrera de agroecología, y ese convenio, hoy estuvieron entregándose materiales para los que lo fueron haciendo, y ahora les estamos entregando, creo que la segunda corte de tecnicatura de gente de los barrios que tiene una tecnicatura en agroecología. Entonces, esos son los grandes cambios que estamos viendo hoy. Nos propusimos en estos 15 años, después de estos 15 años que se cumplió en el Riachuelo el sábado pasado, plantearnos una segunda etapa. La segunda etapa tiene que ver con el ordenamiento del territorio y qué podemos hacer para adelante para utilizarlo mejor. Pásame la otra, por favor. Entonces, ya empezamos a hacer algunas actividades. Por ejemplo, muchos municipios nos han pedido ciclovías. Del lado de la ribera de la provincia hay ciclovía. Del lado de la ciudad hay ciclovía. Es muy lindo ir a andar en bici, vayan, yo lo hago, no se puede ir, es seguro. También la gente va a correr, va a hacer gimnasia. Y eso también es un gran cambio, porque antes no iba nadie ahí, ni se arrimaban ahí. Primero que a 6 cuadras sabía que estaba Riachuelo porque había un olor que era insoportable. Y segundo, que ese olor ya no lo tenemos más, precisamente porque hubo cambios en lo que es el seguimiento del control de las industrias. Hoy tenemos empadronadas las 4.200 industrias que están en el Riachuelo. Hoy tenemos todas esas industrias haciendo sus planes de adecuación y hoy tenemos ya claramente detectadas las 19 industrias que le proponen al Riachuelo el 95% de contaminación. Y sobre esas trabajamos fuertemente. No vamos a buscar el kiosquero que tiene un papelito. O sea, entonces tenés una fuente de contaminación industrial, que es un 30% importante, una cloacal, que es un 70%, y después la otra, que es la del residuo sólido urbano. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, acá van a ver, las bicicleteadas por lo general, ¿en qué consisten? Salimos
de algún punto del riachuelo y se recorre, se cuentan. Acá en esta creo que estamos contando la historia de un arroyo entubado, que es el Sildani, es la parte entubada. O sea, porque también es otro tema. A partir de esta bicicleteada, la Ciudad de Buenos Aires tomó la iniciativa de señalizar los arroyos que estaban entubados, y nos pareció genial. Porque nadie sabía que vivía arriba de un arroyo entubado. Después pasaba que se inundaba y nadie sabe nada. Entonces, nosotros vamos y contamos la historia que pasó en ese barrio, cómo fue, por qué se contaminó. Y hay distintos puntos como hitos barriales que los vecinos mismos nos van contando de la historia del lugar. Y eso es muy interesante. Pasemos a la otra. Bueno, esto es lo mismo, esas son las bicicleteadas. Y después tenemos todo lo que significa el programa de deporte y recreación ambiental, que acá está sentada ahí la barra brava del equipo. Levanten la mano, saluden. Que son los compañeras y compañeros que trabajan en este proyecto, que es muy importante. Ese complejo se llama Mundo Grúa. Ese es el patio del complejo. Fíjense que estos patios, por lo general, si uno no les da sentido de patio, la gente lo empieza a ocupar desmedidamente. Entonces es un lugar más que también tenés para esparcir o para descansar o para hacer cosas. Bueno, es parte de lo que hace a la relocalización de la gente en sus nuevas casas. No solo un proceso que se da de concientización, de vos vas a ir a vivir a esta casa, tiene estas condiciones, podés llevar tales cosas, términos de salud, vas a tener tu cuarto, que cosa que capaz que para muchos de nosotros es normal, pero alguien que está acostumbrado a dormir todos en un mismo cuarto, no sé, la sorpresa era a veces que vos llegás a la casa y siguen durmiendo todos en el mismo cuarto. Entonces, tenés una casa que tiene 3 cuartos. Entonces hay que prepararlo eso. Digo, y todas estas cuestiones hacen esa socialización, a la integración comunitaria, a la inserción territorial, a poder que el proceso de hábitat sea mejor y no darle una vivienda así suelta a la gente, sino adentro de un proceso, y en eso el deporte es fundamental. Porque los pibes se enganchan y articulan y generan sociabilidad entre ellos desde un espacio interesante. Pasemos a la otra, por favor. Esta es una imagen, por ejemplo, lo que ven, el puente naranja ese es el puente Victoriano de la Plaza. Esta zona está totalmente... Estos bordes que ustedes ven del riachuelo de los dos lados, eran bordes que del lado de la margen derecha estaban las empresas que llegaban hasta el borde del río, y de este lado teníamos gente que vivía hasta el borde del río, que se fueron relocalizando en distintas viviendas. En esos nodos que hicimos, son nodos deportivos o nodos de descanso, también se proponen para actividad física, y por suerte están funcionando. O sea, la gente los está usando y también está usando el lugar, y para nosotros es como una medallita que nos ponemos cuando nos empiezan a mandar fotos del lugar, de las cosas que están cambiando, del paisaje, de que aparecieron las aves, de que hay flora, de que hay otras cuestiones. Pasame la otra. Ahí ven, estoy supervisando la actividad. No está preparada la banda, pero bueno, esos son los patios. Sigo. Entonces, eso es un poco un resumen, digamos, pero lo que queremos decir es que el beneficio de lo que se está haciendo, que no es solamente eso, porque estamos trabajando en la Comuna 4 en Villa 2124, que es lo que vieron, Mundo Grúa, en la Comuna 8 estamos trabajando también en la Rambla del Arroyo Sildáñez, en Loma de Zamora, en el barrio Esperanza, hay toda una movida ahí con una cancha de fútbol, en Avellaneda, en Villa Inflamable, en La Matanza, en La Ferrer, en Mariscal Sucre, que se está trabajando en la recuperación de un espacio público. Fíjese que la gente a veces nos pide recuperar un espacio público para hacer un espacio deportivo. Entonces se hace esa recuperación y después se hace la canchita, se arma la plaza, se diseña el espacio, se recupera el borde de un arroyito perdido en el medio de La Matanza o en el medio de Lomas. Pero hay un interés en hacer eso y la gente lo quiere hacer. Y yo creo que hay, como decíamos hoy a la mañana, hay una conciencia crítica más grande vinculada al tema ambiental que hace que eso empuje. Nosotros lo que tenemos que lograr es un gran consenso en todos los lugares que trabajamos y demostrar que esos lugares pueden ser reutilizables. Entonces, nosotros humildemente decimos, la capital casi deportiva, nosotros somos orgullosos, la tenemos ahí en el riachuelo. O sea, de ahí salió el remo, creo que hasta la última medalla de oro que tuvo el remo argentino salió del riachuelo. Después los clubes se mudaron al Tigre, quedó uno solo,
Los remeros olímpicos siempre nos acompañan. Yo tuve la suerte durante 13, 14 años de armar la remada por el Riachuelo, que salíamos de Puerto Madero, íbamos remando 9 kilómetros hasta el Club Regatas Avellaneda, cuando eso era imposible, cuando eso era un desastre. Y hoy, todos los años, más de 300 remeros hacen surcan en el río y vemos otras cosas. Y la remada estaba hecho para que vos veas que las cosas podían cambiar y para sumarte a denunciar que un lugar estaba en esas condiciones. Entonces, mejores condiciones hacen que estemos pensando en nuevos proyectos para esa zona, y yo creo que de la mano del deporte es muy importante, porque hemos hecho desde maratones, bicicleteadas, como les decía antes, todas esas actividades deportivas más dirigidas. Vamos a seguir con lo de las bicicleteadas, que nos parece muy interesante como vinculado a lo que es la sustentabilidad del transporte. Como también nos parece muy interesante, y estamos pensando, y también estamos muy contentos, porque ayer tuve que ir a una charla acá a la legislatura sobre sustentabilidad portuaria. Nosotros queremos recuperar el puerto de La Boca a pleno, porque el puerto de La Boca es muy importante para esa zona. O sea, ahí cuando se cerró ese puerto, se cerró una centralidad económica, se cerró una centralidad que le dotaba de sentido a ese lugar. Y ese barrio se deterioró muchísimo. Entonces, no va a ser aquel puerto, tal vez sea otro. Pero hoy tenemos prohibida la navegación por una cuestión preventiva del Riachuelo, porque había que sacar los barcos, había que limpiar todo, y ya hemos hecho un trabajo donde hemos podido lograr un acuerdo y un consenso, que yo siempre digo que nosotros para este tipo de proyectos necesitamos políticas públicas que no se corten. O sea, nosotros tenemos continuidad de políticas públicas. Desgraciadamente, nosotros llegamos a la gestión, yo estuve los 2 últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, pero los 4 años que siguieron, esto estuvo parado. Yo tengo más de 3.000 casas judicializadas que no se pudieron entregar todavía. Tuvimos que volver a hacer todo, poner en funcionamiento todo lo que era todas estas obras que les conté. Entonces digo, hagamos un balance también con las cosas y pensemos que una política pública no se puede discontinuar, más cuando es una política pública que implica una interjurisdiccionalidad tan grande como 14 municipios, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Ahí hay un consenso que tiene que primar para que esa política no se detenga. Acá parar un mes es parar un año, o sea, se va todo para atrás. Entonces, hasta que nosotros no resolvamos esa tensión que vemos como positiva, que está mostrando un cambio, que sabemos que falta, no es que está terminado, pero ya estamos viendo un cambio. Lo importante es acelerar ese cambio y pensar nuevas propuestas hacia adelante de cómo esto se va profundizando. Y eso es lo que tenemos que ver. Por eso también nos queremos parar en el deporte. El otro día, porque acá hoy escuché nombrar a River, escuché nombrar a San Lorenzo, Racing, todos, pero yo voy a nombrar a Boca. Boca sacó su spot de la nueva camiseta, fue el transbordador y el Riachuelo, y la gente remando en el Riachuelo. Y a pesar de que nos dicen los bosteros, lo escondíamos, pues no da culpa. Entonces ahora no va a tener otro nombre. Pero lo importante es que también juguemos con eso, y que estemos ahí, y que estemos al lado del río, y que lo vayamos a buscar, porque no es solo con el Riachuelo que nos pasa esto, nos pasa con el Río de la Plata también. El proyecto que nos trajo el ministro Lamens, que une el Tigre con Quilmes, iba a ser un puerto turístico para empezar en Tigre, San Fernando, San Isidro, Olivos, Vicente López, Puerto de Buenos Aires, La Boca, entrando hasta el transbordador, Quilmes. Pero también pensar, ayer en este lugar hablábamos, las prácticas deportivas que se pueden dar ahí o que se pueden recuperar ahí. Yo digo, muchos de acá somos ex deportistas o algunos siguen siéndolo, pero yo tenía la suerte de ser federado en handball, entonces zafaba un poco de educación física en el colegio porque tenía sobreentrenamiento, y me daban me dieron un barco, me dieron un bote, un Optimis, para ir al río a hacer vela. Digo, esa era una política re linda. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hago ahora eso. Entonces digo, nosotros tenemos que volver a amigarnos con esos lugares, tenemos que hacer que la gente se acerque, porque también cuando se acerca nosotros los cuidamos más, los valorizamos más, mucho más esos lugares. Y les vamos viendo las posibilidades que tienen. Hoy, en Francia, que creo que son las próximas Olimpiadas, están estudiando que quieren hacer todas las pruebas de agua en el Sena. El Sena está súper contaminado.
El otro día estuvieron la gente, lo van a hacer, pero porque es mucha guita que van a poner para hacer eso. Nosotros tal vez no tengamos esa plata. Pero, por ejemplo, los otros días tuvimos la visita, hicimos un encuentro internacional, vino la gente que está recuperando el Támesis, me pidieron ir al río a navegar, fuimos a navegar, cruzamos el transbordador, estaban contentos, todo bien, y digo, les hago una pregunta, che, la famosa regata de Cambridge y Oxford que se hace en el Támesis, ¿ustedes por contaminación o por algo la suspendieron alguna vez? Nunca. Dice, en Inglaterra es más fácil, no sé, que les volamos las Malvinas que suspendamos una tradición. Entonces dice, pero yo ahí hablo de un sentido más patriótico también, ¿no? Porque es como querer tu lugar, querer que tu lugar esté bien, no abandonarlo, no irte, no dejarlo. Y eso me parece que nos falta entender con algunas de estas cuestiones que son trascendentales. El otro día inauguramos un gasoducto que es orgullo, pero esto que está pasando acá también va a ser un orgullo, porque esto es revertir un fracaso de 200 años de donde vos condenaste a un montón de gente a vivir en un lugar espantoso, descartable, como diría la encíclica del Papa, y lo estás recuperando, y para recuperarlo hacen falta todos estos actores. Entonces, como diría aquel filósofo presocrático Heráclito de Éfeso, nadie se baña dos veces en un mismo río. Él decía eso porque cruzaba un río, obviamente la corriente del río iba a cambiar el río, no iba a ser el mismo río si yo volvía a pasar. Este tampoco es un mismo río. Y con todos sus aditamentos lo estamos tratando de cambiar. Así que yo lo que me pone contento, que tanto ayer con la gente de los puertos como hoy con la gente del deporte, encuentro un montón de aliados con los que nos vamos a poder juntar, y yo creo que nos vamos a ayudar mutuamente para que todos ahí podamos hacer florecer un deporte sostenible, y que sea para el servicio de nuestro país y de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antolín. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Gustavo. Gustavo nos va a compartir su experiencia, muy bien. Gustavo, sabemos que vos tenés todo un desarrollo enunciado en 5 pieles, pero quizás no todo el mundo conoce tu enunciado, y entendemos que este es un hermoso espacio para que nos puedas educar. Bueno, primero agradezco en tu nombre, Verónica, la invitación para estar acá. Y cuando Verónica me llama por teléfono, yo le dije, ¿cómo es esto, no? Deporte y energía y transición energética, me dice. No le entiendo, ¿viste? Bueno, empezamos a conversar y salieron estos temas. Y yo le propuse este tema para pensar, o sea, para compartir en realidad, ¿no? Y el deporte, ¿cómo entraba? Como cuerpo. O sea, yo trabajo en energía, pero trabajo en temas de confort, ¿no? ¿Y qué hay más vital y más importante que cuidar nuestro cuerpo? ¿No? No hay. Y el deporte es eso. Bueno, yo también en su momento hacía deportes, entonces, claro, me llevó, y creo que te lo dije, me llevó a esos tiempos cuando hacía deporte y que uno después se tuvo que encargar de la familia, del trabajo, qué sé yo, y entonces puse el centro, el cuerpo, que es parte también de nuestro trabajo en nuestro instituto. Energía es lo que decidí el año 84 trabajar, y trabajo en energía desde ese momento. ¿Por qué? Porque empecé a entender que la energía es, para mí, obviamente, para mis intereses, es elemento fundamental. Y es quizás, junto a la del agua, la alimentación, una de las grandes crisis, o la crisis ambiental más importante. Y el ambiente, obviamente, la casa común, como dice, ¿no? Entonces, ¿yo puedo pasar? Porque son los problemas que de ser docentes, ¿vieron? Entonces, lo voy a hacer cortito igual y voy a poner un solo número. Quiero que sea absolutamente conceptual. Entonces, cuerpo, ambiente y energía. Y tomé, en realidad esto lo vengo pensando de una teórica que me pidieron en la facultad a principio de año. Empecé a trabajar el tema de estos 3 textos que les traje, Las 5 pieles de Friedrich Underwood, 5 pieles, arte y naturaleza de Elena López,
y de Félix Guattari, Las tres ecologías. Pequeña bibliografía que les dejo. ¿Sí? Bien, las 5 pieles. O sea, no es un pensamiento mío, es un pensamiento robado. Y las buenas cosas hay que tomarlas. ¿Sí? Hay que tomarlas. Bien, claro. Bien, primera piel. Lo voy a hacer absolutamente rápido. No tenga... La primer piel de nuestro cuerpo, o sea, el primer elemento desde que somos, desde que existimos, no nosotros como seres humanos, como animales, es la epidermis. Fue la epidermis, es la epidermis. Ahora, ese contacto, esa relación entre nuestro cuerpo y el ambiente fue cambiando. Los vellos eran nuestra vestimenta. Los vellos, ¿no? como sistema, generan una cosa que tiene que ver con, por ejemplo, el control de la temperatura corporal, que tiene que mantenerse en esos 37 grados centígrados. ¿Sí? La primera piel. Ahora, ese cuerpo tiene un metabolismo. Esta maravilla de máquina que tenemos, tiene un metabolismo. ¿Y cómo generamos energía? Ingeremos alimentos, ¿no? ATP, generamos energía. Por eso vivimos, por eso nos desarrollamos, por eso procreamos y crecemos. ¿Sí? Hay entradas y salidas, es un sistema abierto, hay entradas y salidas de materia, energía, información, y salidas de materia, energía e información. Un sistema abierto. Bien, ahora, ¿qué otra energía requerimos y necesitamos? La energía del sol, una fuente inagotable para nosotros, limpia, sana, por ahora gratis. Por ahora. Y este cuerpo en movimiento, este cuerpo que se relaciona con este ambiente, ¿no? Se relaciona a partir de procesos. Yo estoy ahora sudando mucho más que ustedes, por las luces, ¿no? El sol, pero porque estoy nervioso y porque me estoy moviendo. Estoy sudando y estoy generando calor, y la sudación es que mi calor está saliendo, y al salir ese calor hay un movimiento de aire que se acelera. Hay un montón de cuestiones que nosotros la estudiamos en física: evaporación, convección, radiación y conducción. Temas que ustedes lo vieron en la escuela primaria, ¿no? Bien, o sea, nuestro cuerpo es un elemento vivo que genera calor a partir de la energía que produce y se equilibra en el ambiente. Todo nuestro sistema biológico y planetario está en equilibrio, en un equilibrio inestable, exactamente igual nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo nosotros nos relacionamos con este ambiente? A partir de los sentidos. Dicen que hay sentidos autorregulados, endógenos y otros exógenos, ¿sí? Que generan información de nuestro ambiente, de nuestro contexto, y por el sistema nervioso central va a nuestro cerebro, y de ahí tomamos una acción, generamos una acción. El más importante, creo que todos son importantes, ¿no? Es el visual. El visual. El auditivo, el olfativo, el gustativo y el áptico. ¿Sí? Estos son los 5 sentidos principales que todos sabemos y que tenemos que cuidar. Cuando nosotros como científicos, como académicos, generamos normativas, es porque esa norma es para cuidar nuestro cuerpo. Los niveles de iluminación, los niveles de sonido, los niveles térmicos, los niveles acústicos, ¿sí? A partir de series estadísticas determinamos normas que deben ser cumplidas. ¿Por qué? Porque a 8 horas, a 180 decibeles, viene la muerte. ¿No? ¿Está claro, no? Bien. Segunda piel, la vestimenta. Algo en algún momento de nuestro desarrollo de la humanidad, inventamos la pilcha. ¿Sí? La ropa, ¿para qué? Para protegernos. Una segunda piel. Ya hay una protección, hay una cuestión de inteligencia que nos lleva a sobrevivir, o por lo menos a vivir mejor. Es una protección. Acá también entran sistemas de aislaciones, sistemas de parar el movimiento de aire,
engrosar la capa límite que tiene nuestro cuerpo, un montón de cuestiones. Y el pelo se nos fue cayendo, claro. Sí, se fue el pelo. Bien. Este pelo se nos fue cayendo y nos encontramos con nuestro cuerpo. El cuerpo del atleta también, por supuesto, ¿no? El cuerpo del atleta. Y la vestimenta del atleta. Porque la vestimenta no es solamente un tema de look o un tema de pudor, de eliminar el pudor. Es mucho más que eso. Es un tema de proteger nuestro cuerpo, es un tema de identidad cultural. Es un tema de pertenecer a un cierto espacio. Es una manera de relacionarnos, ¿no?, con nuestro ámbito, con nuestro clima, con nuestro lugar donde vivimos. La tercer piel son los espacios habitables. Hace 10.000 años atrás, mucho más, inventamos algo donde guarecernos. La primera, ¿cuál fue? La caverna. Y luego la choza, y qué sé yo. Inventamos algo para guarecernos. La tercera piel. Y claro, para hacer deporte desarrollamos espacios, ¿no? Espacios habitables. Pregunta, ¿esos espacios habitables para que nuestro cuerpo esté en confort y además se relacione perfectamente con mi actividad, no tienen que estar acondicionados? ¿Específicamente para esa actividad? Y bueno, simplemente un espacio inhabitable, una vivienda, un gimnasio, etcétera, tiene también un balance que uno estudia como nuestro cuerpo. Pero claro, la cuarta piel es la ciudad. Para mí, el mayor objeto técnico, para mí, soy arquitecto, ¿qué voy a decir? ¿No? No voy a decir la brújula. El mayor objeto técnico inventado por el hombre, la ciudad. Pero también el mayor elemento contaminante del planeta. Desgraciado. ¿Está bien? 10.000 años atrás, en el pasaje del Paleolítico al Neolítico, se inventa la ciudad. Miren, uno de los primeros poblados, no es una foto de ese momento, es actual. Barcelona, un espacio, una ciudad, un sector, un barrio, un campus para hacer deporte. Y la quinta piel, ¿cuál es? Mundo. Y acá llegamos a la casa común. ¿Voy bien? Bien. La casa común. Que no todos tienen esa conciencia. A mi mamá no le puedo pedir eso. A mi papá no le puedo decir que tenga conciencia, porque no fue a la escuela primaria. Pasó del tractor a ser albañil. No lo puedo, pero hay muchos que sí. Muchos de nosotros que sí. Tenemos conciencia de totalidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Y claro, ¿qué tenemos que cuidar? La atmósfera. Voy ahí, La atmósfera en primera instancia. O sea, la piel. Nuestra piel. La hidrósfera, el ciclo del agua. La biosfera, la forestación y todos los seres vivos. Hoy decías vos, si matamos el árbol, no matamos a nosotros. El único ser vivo que nos da oxígeno. Posibilidad de vivir. Qué maravilla, ¿no? Bien. ¿Y qué más? Bueno, y la geósfera, todo. Ahora, energía. ¿Y cómo lo puedo relacionar con el ambiente? Rápidamente, el ambiente es agua, tierra, aire y seres vivos. Dentro y comprendido como un sistema complejo. Y donde alguien dijo, estos son múltiples relaciones, ¿no? La tierra, el aire, el agua subterránea, superficial, los seres vivos, los vegetales, los animales, y adentro, el hombre. Este cuadradito que está acá genera una cosa extraordinaria que también se mencionó en la mesa anterior, la cultura. La cultura. Bien, la cultura. Sistema complejo. ¿Y qué ha pasado? ¿No? Estamos viviendo el calentamiento global a partir de lo que llamamos cambio climático, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? Hoy quiero que Mariano, que se tuvo que ir, Mariano se llama, el de Vida Silvestre, Mariano, aclaraba esto. Hay muchos problemas, quizás para algunos otros por nuestra experticia, por nuestro conocimiento, por nuestros intereses. Para mí la energía.
Débora decía, el 50% del problema, ¿no?, en la Argentina, de emisiones de efecto invernadero, el 50%, la mitad, es energía. Yo decidí laburar en ese 50%. ¿Sí? Para eso me paga el CONICET. Laburar en el 50% del problema. Bien. ¿Y qué pasa? Claro, estamos quemando, básicamente, esto ya lo dije, sistema abierto. Sistema abierto. Un cuerpo es un sistema abierto, una vivienda es un sistema abierto, una ciudad es un sistema abierto, el planeta es un sistema abierto. Y lo que estamos haciendo, emitiendo poluentes o contaminantes a la atmósfera, es cerrando esa posibilidad de que nuestro planeta emita determinada cantidad de temperatura hacia afuera. Y tenemos más temperatura. Promedio para la vida, para el desarrollo de la vida, 15 grados. El 4 de julio se registró 17,9. Cuando se había dicho, el IPCC dijo, para el 2030 no podemos llegar a 1,5 y en el 2023 llegamos a 1,8, 1,9. Estamos fritos al horno. Bien, ahora ¿qué pasa? Miren, solamente este le trajo de números. Esta es al año 2021 la matriz energética del mundo, o sea, el consumo de energía primaria, en este caso, necesaria para vivir, ¿no? Miren, acá está. La biomasa, la quema, ¿no? Generar combustible a partir de quema de biomasa, carbón, petróleo, gas. Miren, todo esto es petróleo, carbón y gas. ¿Cuánto es? El 80% de la energía. El 80% de la energía es energía fósil contaminante, veneno que nos está contaminando la atmósfera. No, es el 81 y otro te dice es el 79,8. Es 80%. El 80% es un desastre. ¿Cómo se llama? Energías renovables, el 6%. En solar no llegamos al 2%. 2%. Entonces, ¿cuál es la política del planeta? Fundamentalmente de los países desarrollados, no nosotros, desarrollados para cambiar esto. No se puede. No se puede. Ahora, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, ¿eh? Yo trabajo de esto y no voy a parar. China lo está haciendo. Pero ¿qué pasa? Es tan lenta la cosa. ¿Por qué? Porque no son ni los investigadores, ni siquiera los políticos. Es el sistema financiero internacional que no va a cambiar de tecnología. Eso está recontra estudiado, fundamentalmente en Inglaterra. Carlota Pérez, por ejemplo, sigan a Carlota Pérez. Son los cambios tecnológicos que se han producido. Yo estoy ahora desarrollando cosas solares, biomateriales, pero hasta que yo no recupere esa inversión, yo no lo voy a cambiar. Pero no vamos a morir. ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? Yo estoy viendo a ver si me puedo hacer una casita en la luna. Yo y vos, ¿viste? Nada más. Los otros 7.000, no importa. Pero es así. Y hoy se ha hablado de política de Estado. Obviamente. Bueno, y ahí llegamos a lo que me propuso Verónica. Mira dónde llegamos. Y termino. Transición energética. O sea, o usamos uso de energías no renovables, energía de origen fósil, contaminante, carbón, petróleo, gas y nuclear, a usar energías renovables, no contaminantes, no emisoras y limpias. Yo trabajo con energía solar, ¿no? Me dediqué a eso, básicamente energía térmica solar o un poco de fotovoltaico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, cumplir con el criterio de eficiencia energética. ¿Dónde? En los edificios, en los gimnasios, en los campus, en la ciudad, en los estadios, exactamente, en todos los lugares, ¿no? En las viviendas, o sea, todo el sector público, todo el sector privado. Bien, eficiencia energética es un concepto de los 90 que dice vamos a ahorrar energía, ¿no?
disminuir sin perder calidad. Porque si yo digo, quiero estar flaco, y entonces empiezo a hacer eficiencia energética y no como, hay un momento que me muero de inanición. No, tengo que comer bien, tengo que ahorrar bien. ¿Para qué? Para cuidar el planeta y cuidar mi cuerpo, el cuerpo de los demás. La otredad, que hoy en día está vilipendiada, ¿no? El otro ya no existe, ¿viste? Ya no existe. Bueno, entonces, a partir del criterio de eficiencia energética, ser eficiente en los diferentes procesos, voy a la transición energética. No voy después, voy en paralelo, a cambiar la matriz. Esa matriz de 86 hay que dar la vuelta. O por lo menos empardarla. Hay que dar la vuelta. No hay otra posibilidad. ¿Para qué? Para disminuir los efectos del cambio climático. Y obviamente, dentro de la investigación que nosotros hacemos, ¿qué hacemos? Proyectamos, diseñamos, escenificamos, trabajamos sobre escenarios, sobre edificios, ¿no? Que es uno de los temas, pero también sobre sectores de ciudad o sobre el país. La segunda comunicación de cambio climático en la Argentina, de todos los sectores, quiero decir vivienda, salud, edificios para vivienda, para salud, para educación, transporte, iluminación pública, cogeneración de industria, todo lo hicimos nosotros. Yo creo que nadie lo oyó. Nadie. Porque ahí dice todo lo que hay que hacer. ¿No? Hace unos cuantos años. Nadie lo debe haber leído. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que ha sido un honor escucharlos, un panel donde nos hemos puesto en una atención y tensión de cuánto todavía queda por hacer, y también identificar que el deporte puede ser un vehículo que aporta a este cambio, a este nuevo paradigma, y desde distintos ámbitos, porque fue muy transversal y hasta por momentos parecía que no teníamos punto en común, y tenemos mucho más punto en común del que nos imaginamos. Por lo tanto, les agradezco en el nombre de la Confederación Argentina del Deporte. Previo a darles el saludo de despedida, vamos a hacer la foto final, ¿sí? Antes de la foto institucional, invitamos a el licenciado Néstor Galarra, vicepresidente de la Confederación Argentina de Deporte, que va a hacer entrega del sello de compromiso ambiental de la CAT. Y ahora, para finalizar, invitamos a la doctora Verónica Lamberto, vicepresidenta de la Confederación Argentina de Deportes, a que realice el cierre y conclusiones de esta jornada. Bueno, buenas tardes a los que no saludé esta mañana. Antes que nada, agradecer a las autoridades, a los y las panelistas que nos acompañaron en esta jornada, como así también a todas y todos ustedes que participaron de esta tercera conferencia para ayudarnos a construir una perspectiva ambiental en el deporte, pensando que otro deporte es posible. La verdad que nos parece un sueño haber realizado esta primera conferencia de deporte sostenible. Hace años que venimos trabajando y marcando agenda para generar conciencia sobre el rol del deporte frente al cambio climático, y que hoy estemos acá es que vamos por el buen camino. Contamos con oradoras y oradores de mucho prestigio en estos 5 paneles del día de hoy, donde nos hicieron transitar por las diferentes realidades y problemáticas que se suscitan en el ámbito deportivo, tanto a nivel nacional e internacional, relacionados con la perspectiva ambiental.
El cambio climático es una realidad y afecta a la humanidad en su totalidad y al deporte en particular. El calentamiento global, sequías, lluvias más intensas, inundaciones, derretimiento de los glaciares, todo afecta a la industria del deporte. Hay deportes incluso que pueden llegar a desaparecer, como los de invierno por el derretimiento de la nieve, los nadadores de agua heladas, como nos comentaba Ailén, el cambio de horario en las competencias y en la televisación de los partidos. Sabemos que el deporte crea cientos de millones de puestos de trabajo y que también se ven afectados. Por eso, desde la Confederación Argentina de Deportes, en este contexto de debate colaborativo, nos permitimos sintetizar las siguientes conclusiones. Es fundamental pensar el deporte con perspectiva ambiental porque el deporte crea, educa y forma conciencia. Transmite valores, por eso debemos incorporar los valores ambientales a la práctica deportiva y estos se van a transmitir naturalmente. Debemos concientizar y educar a través del deporte en el cuidado del ambiente, formando la mayor red de colíderes y ecolideresas deportivas, ayudando a modificar las conductas sociales para lograr un cambio en el deterioro del ambiente. Es necesario promover y fomentar que cada entidad deportiva desarrolle gestiones con perspectiva ambiental. Para esto es indispensable trabajar sobre la creación de los departamentos de sostenibilidad, en donde se fijen protocolos o pautas para la organización de eventos deportivos sostenibles, teniendo en cuenta la economía circular con la gestión de residuos, la eficiencia energética, hídrica e infraestructura sostenible. Desde la labor legislativa, proponer, debatir y sancionar leyes que promuevan un deporte sostenible. Es fundamental llevar adelante capacitaciones presenciales y virtuales sobre deporte sostenible. Quiero agradecer en nombre de la Confederación Argentina de Deportes a la presidenta del Banco Nación y a todo su equipo que viene colaborando desde el área de marketing, relaciones públicas y técnica que nos permitió desarrollar todas las conferencias que ya realizamos y las que nos quedan de este primer ciclo, el deporte para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030. Y nuevamente agradecerles a todos y todas profundamente la participación, el respeto, la escucha activa y los invitamos a que nos acompañen en la construcción de un deporte sostenible. Los esperamos en la cuarta conferencia de este primer ciclo el día 3 de agosto en este mismo salón de actos del Banco de la Nación Argentina, denominada Justicia e Instituciones Sólidas. El mundo necesita del deporte para combatir los efectos del cambio climático y es responsabilidad de todos y de todas cuidar nuestra casa común. Y como decimos, que tu huella sea el deporte. Muchas gracias.